Internet es la infraestructura que la World Wide Web utiliza. Digamos que es el sistema de transporte que un servicio postal electrónico aprovecha, de tal forma que las postales se mueven a través de Internet. Pero Internet no sabe qué información llevan, así como tampoco sabe para qué sirven. Lo único que Internet sabe es que debe trasladar paquetes de datos. Por su parte, la World Wide Web aprovecha este sistema de transporte y nos proporciona los protocolos para que las postales electrónicas se transporten, así como el formato para que la información en ellas se estructure. ¿Qué es la World Wide Web? ¿En qué se distingue Internet de esta red informática mundial? ¿De qué dimensión ha sido el impacto de este desarrollo tecnológico? A lo largo de este capítulo de Prefijo E, nos daremos a la tarea de explorar la invención del ingeniero británico Sir Tim Berners-Lee, así como algunos de los fenómenos que ha traído consigo esta potente herramienta del mundo digital. Lo que encuentras dentro de tu navegador es realmente la World Wide Web. Son páginas HTML formateadas de tal manera que hiperenlazan con otras páginas. Ese es el fundamento de la World Wide Web. La idea es que fuese un espacio de información que relacionase contenidos y que esos contenidos estuviesen interrelacionados de tal manera que empezando desde una página web pudieses llegar a casi prácticamente todas las páginas web del mundo a través de esa web, ¿no? Y para eso fue necesario crear un sistema para que fluyese la información, un sistema para escribir las páginas de hipertexto, que son las páginas HTML, y también fue necesario crear la idea de navegador, que es tu puerta, tu ventana con la que accedes a ese mundo, a esa red, a esa web, y en la que surfeas, navegas, como decían anteriormente, y hoy simplemente pues popularmente dices accedes a Internet, aunque lo que realmente haces es acceder a la World Wide Web. Muchas personas se preguntan cuál es la diferencia entre Internet y la World Wide Web, debido a que aparentan ser la misma cosa y que normalmente usamos estos términos de forma indistinta. He encontrado aquello en la web, he encontrado esto otro en Internet. Sin embargo, Internet es básicamente un sistema de transporte. Imaginarlo como un sistema de autopistas no es una mala analogía. Tal vez podría pensarse como un sistema de correo que utiliza tarjetas postales y que lo único que sabe hacer es transportar estas postales electrónicas. Internet no tiene idea de qué es lo que está escrito en las tarjetas, de la misma forma que estas postales tampoco tienen idea del cómo están siendo transportadas. Es así que Internet, básicamente, provee una infraestructura de comunicación, pero no tiene ni idea de cuáles son las aplicaciones que transporta. La World Wide Web, por su parte, sistematiza el cómo dar formato a la información para compartirla, el cómo presentar la información para que llegue al otro lado y el cómo interactuar localmente para enviar datos de regreso. Entonces, cuando estás usando tu navegador o cuando estás conectado a una página web, lo consigues gracias a los protocolos de la World Wide Web, que son protocolos que están encima de Internet, en otra capa, de tal forma que al usar la web, ambas herramientas se fortalecen mutuamente, ya que Internet hace que la World Wide Web funcione, debido a que provee el sistema de transporte, y la web hace que Internet sea más valioso gracias a las aplicaciones que están instaladas sobre Internet y que son puestas en funcionamiento por la web. A diferencia de muchos de los desarrollos tecnológicos de la red, que fueron creados por equipos de trabajo que competían o colaboraban entre sí, la World Wide Web fue inventada por una sola persona, el ingeniero inglés Sir Tim Berners-Lee.
A este respecto, la revista Time señaló que esta red informática mundial no solo fue diseñada, liberada y defendida por un solo hombre, sino que todo este sistema ideado para compartir información globalmente y sin barreras logró un impacto cercano al de Gutenberg con la imprenta, ya que Berners-Lee tomó un sistema de comunicación potente, pero reducido a un ámbito académico y lo transformó en un medio de masas, libre, gratuito y para el uso y beneficio de cualquiera. Desde que la creó, Tim Berners-Lee tenía la idea de que ese invento que había creado él era un servicio para la sociedad. Él ofrecía algo que había estado jugando con su primer prototipo en Quire, ¿no? Y lo lleva a nivel mundial, la capacidad de que todos intercambiemos información entre todos nosotros, ¿no? Entonces, él pensaba por cómo había sido su educación y por sus ideales que tenía que ser gratuito por una parte, por otra parte tenía que ser abierto para que participasen todo el mundo, y por otra parte no propietario de ninguna empresa. De hecho, Tim Berners-Lee durante toda su vida se ha dedicado, pues, a través de fundaciones, a través del consorcio de la World Wide Web, a diseminar esta semilla y esta idea de la World Wide Web como una herramienta para distintos aspectos de desarrollo de la humanidad. Por una parte, ahora promueve que la web sea una herramienta para ejercer la democracia en países con dificultades en ese aspecto, ¿no? De que el pueblo se haga oír, ¿no? Por otro lado, también el acceso a la salud. Y por último, la accesibilidad de toda la población, porque él descubre que en la educación está la clave de la pobreza de muchos países, y que tengan acceso, por ejemplo, a saber hablar inglés, o a poder escribir un programa de computadora, o escribir un texto, hacer una traducción, o editar una fotografía. Les da una capacidad de aprender y adaptarse a un mundo en el que con esa habilidad van a poder ganar dinero. Y en un mundo interconectado en que muchas cosas son virtuales, eso les da una fuente de ingreso a personas que viven en países con dificultades de encontrar un medio de subsistir. Al volver, hablaremos sobre los comienzos de este espacio inabarcable de información, y también sobre el trabajo que inspiró la arquitectura de esta red informática mundial. Ya regresamos. Estamos de regreso en Prefijo E y continuamos con la segunda parte de este programa dedicado a la World Wide Web. ¿En qué se basó la arquitectura de esta red informática mundial? ¿De qué manera impactó en el uso y apropiación del Internet? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Ya habíamos experimentado la utilidad de ARPANET y luego de Internet, pero además de estos desarrollos tecnológicos, la empresa estadounidense SRI Internacional, con base en Menlo Park, California, tenía un proyecto llamado Aumento del Intelecto Humano. Era un proyecto de Douglas Engelbart, cuyo nombre es históricamente significativo en el desarrollo de la interacción humana con computadoras. Engelbart había desarrollado un proyecto llamado Online System, o Sistema en Línea, OLS, y ese sistema era la pieza de tecnología más increíble y avanzada de su época. En 1968, antes de la aparición de ARPANET, Douglas Engelbart hizo una demostración remota de su Online System a través de la primera videoconferencia de la historia. Primeramente tuvo que inventar el mouse de computadora para poder señalar en la pantalla y pedir, por favor, cambia esta parte de la pantalla. También contaba ya con hiperlinks, donde podías hacer clic en algo que tenías señalado en la pantalla y así abrir otro documento e ir directamente a él. Entonces, algunos de los conceptos contenidos en el trabajo de Tim Berners-Lee ya estaban desarrollados conceptual y literalmente en este Online System de Douglas Engelbart. También tenía un modo de visualización de pantalla que simulaba una hoja de papel en blanco y negro. Entonces, estaba muy avanzado en su pensamiento, y mucha de la gente que trabajó con él pasó al centro de investigación de Xerox en Palo Alto. Entonces, la gente de ese centro de investigación, y hablamos aproximadamente de 1972, estaban viviendo 20 años en el futuro.
parado sobre los hombros de Douglas Engelbart y su equipo. Tim Berners-Lee trabajaba en el CERN, en el Laboratorio de Física de Partículas. Y en ese momento, pues, él estaba frustrado porque las máquinas que había dentro del laboratorio y en la que trabajaban los investigadores, los físicos, tenían información que estaba pública, pero la accesibilidad a ella era, pues, muy difícil, muy pobre. Entonces, él le frustraba que otros investigadores no pudiesen acceder fácilmente a la información que había dentro del laboratorio de física de partículas. Entonces creó al principio un pequeño prototipo que, igual que en un libro que había leído en su infancia, que se llamaba Inquire Within Upon Everything, que se podría traducir como pregunta sobre todo lo que quieras, igual que en ese libro que podías buscar una pregunta que quisieras y enlazaba a otra página del libro en que te explicaba sobre esa pregunta, y su herramienta y su prototipo Inquire crearon el primer núcleo de la web, que bueno, pues se conformaba de primero un lenguaje que pudiese contener esos hipertextos. Y esos hipertextos se relacionaban las páginas de una página a otra a través de un Universal Resource Locator, que es lo que escribimos en nuestro navegador. Esa cosa que empieza por HTTP y termina por HTML, a eso nos referimos. Una dirección exacta para la página. Esa manera de referenciar las páginas la creó él. También creó la manera en que se escriben las páginas de hipertexto, el HTML. Y entonces, con esas dos herramientas básicas, solo quedaba ver cómo se transmitía a través de Internet. Para eso inventó el HTTP, que es el protocolo por el cual se transmiten esas páginas a través de la red y llegan al cliente final, que está esperando ver esa información en su navegador. Antes de la popularización de la web, Internet se podía utilizar para escribir emails, para chatear y también para sumarse a foros de noticias como Usenet. Sin embargo, con el sistema diseñado por Tim Berners-Lee, nació una era completamente nueva para Internet, abriendo un mundo de posibilidades a la información, cambiando el modo en el que se veía la red de redes y llevando a una capacidad no prevista las posibilidades comerciales de Internet. Resulta representativo el hecho de que, dentro del grupo de noticias Usenet, al mes de septiembre de 1993 se le conoció como el Septiembre Eterno, ya que durante ese mes hubo un ingreso masivo de usuarios de América Online a la red. Un ingreso que impactó en los códigos de conducta que existían en Usenet y enfadó a la comunidad ya establecida en Internet, un círculo reducido a universitarios, académicos y especialistas en computadoras. En diciembre de 1991, estando Tim Berners-Lee en el CERN, en Ginebra, inventa la World Wide Web, así como el diseño de los protocolos HTTP y HTML, y hace público su sistema de hipertextos al público en general, siguiendo el camino en el que fuimos pioneros Bob Kahn y yo. Sin embargo, nadie se da cuenta de su publicación, a excepción de dos tipos en el Centro Nacional de Aplicaciones para Supercomputadoras en Champaign, Urbana, Illinois. Ellos ven el sistema ideado por Berners-Lee y deciden desarrollar un navegador gráfico llamado Mosaic. Y tan pronto como lo hacen público, los ojos de todos se abren con sorpresa porque de repente el Internet se ve como una revista. Tiene fotografías, tiene texto formateado y eventualmente tendrá transmisión de video, transmisión de audio y todo tipo de cosas. Entonces, en ese punto, todo el mundo está emocionado, incluyendo un tipo llamado James Clark, quien fue el fundador de una empresa llamada Silicon Graphics, cuyo equipo realizaba gráficos digitales verdaderamente impresionantes para cine. Entonces, Clark ve este navegador gráfico, un foco se le enciende y va por Mark Anderson y Eric Bina, los creadores de Mosaic, y los trae a la costa oeste a fundar una empresa llamada Netscape Communications, con la que lanza un navegador web y un servidor. En ese entonces yo estaba en la empresa de telecomunicaciones MSI, donde compré $7 millones en licencias para desarrollar un centro comercial en línea.
En 1995, Netscape comienza a cotizar en bolsa y su valoración se va a las nubes. En ese momento, el boom de las .com está en su apogeo y continúa hasta abril de 2000, cuando la caída de las .com ocurre. Pero a pesar de ello, durante toda esta etapa, hubo una enorme cantidad de inversiones en Internet y en la World Wide Web. Después de la llamada caída de los .com, de todas formas, el crecimiento del sistema continuó, ya que la gente vio valor en la web. El sector comercial lo hizo, el sector de negocios especialmente, y por supuesto, alrededor del mundo hubo instituciones académicas empezando a unirse a esta red central, la cual seguía creciendo en muchos países, incluyendo a México. Al regresar, hablaremos sobre el papel de los motores de búsqueda en la web y también sobre la visión de Vint Cerf, uno de los padres de Internet, acerca del fenómeno sociológico de Internet. Ya volvemos. Estamos de regreso en Prefijo E y continuamos con la tercera parte de este programa dedicado a la World Wide Web. ¿De qué manera pasó la web de ser un fenómeno académico a un fenómeno de masas? ¿Cómo fue el encumbramiento de los motores de búsqueda? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. El buscador creció hacia algo mucho más grande, que era un portal masificado de servicios, y empezó a saturar a la gente, y de repente apareció el portal sin servicios, que fue Google, y revolucionó en ese momento la manera en que se buscaba en Internet. Y curiosamente Google luego volvió a dar un montón de servicios, pero ya de otra manera. Ya no era una manera web 1.0, sino era una manera menos saturada de estímulos, de los banners parpadeantes, de los GIFs. Fue otra manera de interactuar con el público al que querías llegar sin ser tan agresivo. Vint Cerf, quien es considerado uno de los padres de Internet, refiere que una de las cosas que más le sorprendió del fenómeno de la red fue el inmenso deseo de la gente por compartir su conocimiento. En ese sentido, uno de los grandes méritos que él le atribuye a la World Wide Web es que volvió muy atractiva y amigable la posibilidad de hacerlo. El mismo Cerf señala que con la llegada de la web no solo se produjo una avalancha de contenido fluyendo a la red, sino que se volvió indispensable el uso y desarrollo de los motores de búsqueda. Buscadores como AltaVista, Excite y Yahoo fueron algunos de los motores más destacados a lo largo de la historia de la web, hasta llegar a Google, considerado el buscador más popular de la actualidad. Vint Cerf, quien hoy en día es el vicepresidente mundial y jefe evangelista del Internet para Google, considera que la World Wide Web aún no es la cumbre a la que llegará Internet, que apenas hemos visto una fracción minúscula de lo que podemos construir sobre la red y que aún resta mucho por venir. Algunas personas se han referido a mí como el padre de Internet. Eso es erróneo. Si existieran algunos padres, con certeza seríamos Bob Kahn y yo, 2 manos y un lápiz escribiendo los protocolos. Pero nos paramos sobre los hombros de muchas otras personas, gente que hizo un trabajo precedente en ARPANET, y literalmente decenas de miles de personas, o más, cientos de miles de personas que han contribuido a la evolución de Internet en los últimos 40 años. Así que, a mi parecer, no es realmente apropiado señalar a 1 o 2 personas y decir, ellos son los que hicieron que todo esto sucediera, porque eso no sería verdad. Por otra parte, es verdad que hoy en día podemos decir que hemos estado presentes desde hace mucho tiempo, y lo maravilloso de todo esto es que nosotros no habríamos podido hacer esto solos. Pero fuimos afortunados al lograr convencer a otras personas de que esto sería una buena idea, y al conseguir que ellos quisieran hacer lo mismo que nosotros queríamos hacer. Porque en realidad esto es una comunidad que trabaja en conjunto para hacer que algo ocurra para otras personas. Y eso es lo grandioso de Internet, que ha hecho crecer una sociedad a partir de la tecnología misma. De hecho, en 1992, cuando empezamos la Sociedad del Internet, fue precisamente por eso que la llamamos la Sociedad del Internet, porque consideramos que este es un fenómeno social nacido del corazón mismo de la tecnología.
Y eso es exactamente lo que ha pasado. Es así que, con tan solo voltear a ver la historia, podemos ver cómo este fenómeno sociológico sigue expandiéndose y cambiando, y la gente sigue contribuyendo con nuevas ideas. Yo no creo que haya ningún final dentro. Estoy seguro que tan solo una pequeña fracción de las posibles aplicaciones que la gente podría montar sobre Internet ha sido creado, y que hay muchas más por venir. El historiador egipcio Eric Hobsbawm señalaba que hacia el decenio de 1990, el mundo se transformó de tal forma que cada día, cada hora y en todos los hogares, la población común disponía de mucha más información y de muchas más oportunidades de esparcimiento de las que, hacia 1914, disponían los emperadores. Pero, ¿qué es lo que las sociedades actuales estamos haciendo con esta desbordada cantidad de información? ¿Quién está realmente tomando ventaja de toda esta avalancha de recursos? ¿Qué tanto ha desvirtuado nuestro espíritu capitalista a la World Wide Web? Comenzamos con la idea de que el mundo entero se beneficiaría con la web, que nos haríamos más sociables, que nos daría más oportunidad de comunicarnos entre todos. Digamos que en un inicio se nos presentaba como una nueva y poderosa fuerza para el bien. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó por no ser cierto. En 1932, el poeta británico T.S. Eliot, el poeta británico-americano T.S. Eliot, escribió un poema titulado El coro de la roca, y dentro de ese poema existen 3 líneas que son muy destacables y valiosas. El autor se preguntaba: ¿dónde está la vida que hemos perdido al vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Ahora podemos agregar: ¿dónde está la información que hemos perdido en la propaganda? Entonces, lo que quiero señalar es que Eliot, hace 80 años, ya había hecho notar que con la llegada de la tecnología perderíamos calidad de vida, perderíamos sabiduría y eventualmente perderíamos conocimiento. Lo único que nos quedaría sería la información, la cual encontraríamos únicamente en los periódicos. Sin embargo, ahora la información también ya se ha perdido por la desbordada cantidad de ella que hay. Porque, ¿cómo seleccionar la información? ¿Cómo saber qué es importante y qué no lo es? Porque en este momento, plataformas como Facebook y Twitter se han convertido en herramientas que han conseguido sacar lo peor de nuestras sociedades. Y el mejor ejemplo de ello es que Donald Trump no habría podido ganar las elecciones sin Twitter y sin Facebook. I was always on the road, traveling. It was essential, like a vital need. So many cities, their own energy, their particular smell.